Hermanos, pues buenas tardes, una vez más. Espero todos estén bien. Gracias a Dios nos da esta oportunidad de venir a estudiar más la palabra de Dios, ¿verdad? Como ven, nuestro hermano Camilo, pues de repente así se nos va y nos deja esta tarea, de repente a mí, al hermano Carlos, a otros hermanos, hermano Camilín. Y pues, ¿qué hace el hermano al irse? Pues nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? De repente no, ay, voy a tener que preparar algo. Y eso pues me enseña a mí que es necesario no solamente prepararme cuando el hermano sale, sino todo el tiempo. ¿Verdad? El hermano Carlos me dice, oye, ya van 2 estudios que doy, tú pasa adelante, dice. Y ya le iba a decir que no. Dice, no, pues es que tú ya estás. Pero me sentí culpable, hermanos. Imagínense, tanto tiempo que Dios me da ahí de estar en mi casa para sentarme a estudiar, a meditar, a enfocarme en su palabra, y yo decirle que no, por estar viendo la televisión o por estar preocupado en cualquier otra cosa, no. También dije, no voy a pasar, dije sí. Entonces, gracias a Dios que me dio ese sentir. Yo tengo un compañero de trabajo que él siempre me pregunta, me dice, oye Pancho, me dice, ¿por qué ustedes siempre andan estudiando? Dice, ¿por qué ustedes siempre van a estudiar la Biblia, que esto y el otro? Dice, ¿por qué van ustedes tanto a estudiar? ¿Qué todavía no has aprendido? Dice. O sea, lo que él se imagina, dice, ¿qué todavía no has aprendido? ¿Qué tanto estás aprendiendo? Pues? O sea, me imagino que ya debe haber aprendido todo, ya para qué vas. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, exactamente por eso. Yo voy porque todavía no he aprendido. Todavía me falta aprender mucho. Y es muy extraño, hermanos, porque a veces que escuchamos las escrituras y meditamos en ellas, pero no las entiendes todavía. Y de repente te pasa algo en tu vida, ¿verdad? O no sé, ves algo distinto en lo que está pasando contigo, o un familiar o un amigo, y dices, ya sé por qué, ya entiendo por qué. Entonces, la razón que estamos aquí, hermanos, porque es necesario seguir aprendiendo siempre. 1 Corintios 15:58, así lo dice, ¿verdad? Dice que debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre, dice. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, como lo había puesto antes yo, a ver si uno de estos sirve. Si ponemos una gráfica acá, madurez, y aquí ponemos años, ¿verdad? Dentro del Evangelio, debería la cosa aquí empezar en la carne, ¿verdad? Carnal. Ok, empiezo carnalmente. Mi mente es carnal. Yo tengo este razonamiento carnal. Según lo que está escrito, y dice la Biblia, esto debe de ser algo así, ¿verdad? Ir subiendo en madurez, en conocimiento. Pero sabemos que pasan los años y muchas veces no es así. A veces que esta línea se queda aquí abajo. Y somos personas que no podemos madurar, batallamos en madurar y aquí abajo, pues para mí el hombre carnal, lo que trae él es problemas. Siempre va a traer problemas el hombre carnal. Y es por eso que la palabra de Dios nos empuja, nos anima a que salgas de ese lugar, de ese razonamiento carnal. Y por eso es la razón por la cual estudiamos hoy en este día y durante la semana. Es necesario entender, hermanos, que nuestro tiempo aquí en la iglesia, nuestro tiempo que dedicamos aquí para venir a escuchar estas cosas, estos diferentes temas, pues es porque estamos razonando, espero que así sea para cada uno de nosotros, estamos razonando que entendemos claramente que esto que estoy estudiando me es útil,
¿verdad? Esto que estoy estudiando, esto que estoy aprendiendo, me va a servir para algo. Es un utensilio. Segunda Timoteo 3:16, así lo dice, ¿verdad? Vamos a leer. Segunda Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. A fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es una herramienta, un utensilio, dice la Escritura. Es útil para corregir, especialmente para corregir el pensamiento erróneo que traemos. Y yo me imagino que cuando estoy leyendo esta Escritura, y ahorita que estaba repasando, pues me imagino un utensilio es como una herramienta, ¿verdad? Y es como que yo ando caminando en la calle, en mi casa, en el trabajo, y yo traigo puesta una herramienta especial, un utensilio, algo que no se ve. Es algo espiritual. Lo traigo en mi mente, pero es útil. ¿Por qué? Porque puedo, por medio de esta herramienta, tratar de controlar mis emociones carnales, tratar de no dejarme llevar por mis impulsos carnales. Porque el hombre, esa es su debilidad. Para el hombre su debilidad es decir, yo la veo así y así lo hago, aunque él esté mal. Entonces, es algo que usas y te ayuda a gobernar todo tu cuerpo y toda tu mente. Te ayuda a razonar. Una cosa que yo trato de hacer es razonar. Y hay veces que me tardo tiempo en razonar. O sea, sucede algo y no sé cómo reaccionar en ese momento, pero digo, dame tiempecito. Deja razono, empiezo a razonar según el consejo de Dios. Porque si no, hermanos, si no hacemos esto, pues nuestras emociones nos llevan problemas. Y uno podría preguntar, pues, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero este utensilio? ¿Verdad? ¿Para qué quiero esta herramienta? Yo nomás quiero aprender nomás de lo que Dios dice, pero no lo veo de esa manera. No necesito verlo de esa manera tan exagerada tal vez, ¿no? Eso podemos llegar a pensar. La razón es, hermanos, porque o ya es el momento, o va a llegar el momento donde vas a ocupar esta herramienta. Vas a ocupar esta herramienta, hermanos, y cuando no la tienes, pues ahí es donde suceden los problemas mayores. O sea que aquí en cada estudio debo estar razonando que yo me estoy preparando para aquel momento, para el momento de la prueba. Estoy aquí estudiando, sí, estoy aprendiendo, pero estoy armándome de esto que es útil para ese momento de la prueba. Y que a todos nos va a llegar diferentes pruebas. Y la diferencia es que tú lo puedes manejar de una manera o de otra. Lo puedes manejar a tu manera. Cosa que hemos entendido que la palabra de Dios nos ha enseñado que desde el principio de la creación, que el hombre carnal a su manera ha deshecho muchas cosas. Deshace su familia, deshace su hogar, su relación con sus hijos, su relación con su pareja.
Y, y sabemos que eso pues no es nada bueno. No trae nada bueno. Efesios 6:13, vamos a ver qué dice ahí. Efesios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice. Y habiendo acabado todo, estés firmes. Ahí la palabra de Dios me está enseñando claramente. Dice, toma esta armadura que te estoy ofreciendo por medio de la palabra. Póntela. Reenfórzala en ti, ¿verdad? Y ahí empieza a explicar cómo hay ciertas diferentes partes de esta armadura. Ahí lo podemos leer en casa. Yo, cuando estaba tomando nota de esto, me empecé viendo muchas películas, yo creo, no sé, pero de ciencia ficción. Y me empecé a imaginarme esta armadura en mí, ¿verdad? Y cómo lo explica ahí la palabra de Dios. Y cómo habla de la espada y cómo esta armadura me va a ayudar contra esas, dice como dardos de Satanás. Entonces yo, queriendo examinarme a mí mismo, dije, pues, ¿cómo estará mi armadura, verdad? ¿Cómo la estoy, la estoy cuidando, la estoy reforzando, como dije? La estaré, no sé, cuidando. Y la verdad es que esto a veces que se nos olvida completamente. Se nos olvida y creemos que venimos a estudiar, a aprender algo y ya, es todo. No pasa, de ahí ya no pasa. Pero no es así, hermano. Es muy claro que nosotros vamos a tener estas flechas, se nos van a tirar encima y depende cómo esté tu armadura, es como tú vas a reaccionar a ella. Puede que cualquier flecha te tumbe, porque tu armadura está débil. Puede que tu armadura esté fuerte, bien establecida, con buenos materiales, y como dice ahí en Mateo 7:24, habla de otra forma, de aquella casa que fue edificada sobre la roca, ¿verdad? Que vinieron aquellas cosas y no pudieron con ellas. Entonces, es necesario nomás tomar esto no como un estudio así nomás que escucho, sino de que yo me tengo que armar de esto, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos? Porque queremos corregir nuestra mente, queremos corregir nuestro entendimiento, ¿verdad? Esa es la razón por la cual estudiamos. Porque yo personalmente, hermanos, tengo unas ideas muy extrañas, muy raras en la carne. Y a un hermano puede decir, oye, sus ideas también son muy extrañas. Y yo reconozco que nuestras ideas en la carne de todos son extrañas. O sea, pensamos muy mal. Pensamos lo opuesto a lo que Dios nos enseña. Esa es nuestra naturaleza. Es un razonamiento que siempre va en contra de la voluntad de Dios, porque en la carne no podemos agradar a Dios. Y es como lo opuesto. Recuerdo que cuando a Cristo le preguntaban
cosas, él de repente pregunta a él, ¿verdad? Él pregunta, dice, bueno, ¿por qué no escucháis mis palabras? Dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? O sea, él dice, tú estás muy fuera de lugar, le dice el hombre carnal. Entonces vemos que aquí Cristo está frustrado, ¿verdad? Como diciendo, te estoy hablando a ti directamente aquí enfrente de ti y nomás no me entiendes. Y eso, hermanos, muchas veces nos puede pasar a nosotros. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y es por medio del hermano que trae el mensaje, que la palabra de Dios, el mensaje se quiere llegar hacia mí. Y muchas veces ni así lo aceptamos. Entonces ahí pues, ¿ahí qué hacemos? Cuando no podemos aceptar el mensaje, hermanos, es muy difícil. Nos cegamos. Es muy triste, hermanos, en el tiempo que tengo dentro de la iglesia. Es muy triste pensar que podemos estar estudie y estudie, pero en el momento justo, en el momento indicado, donde se presenta la prueba, pues la palabra pierde su utilidad. Ya la palabra no es útil. Eso es muy triste y nos puede pasar a cualquiera. De repente nosotros estamos aquí estudiando años tras año y algo nos pasa. ¿Qué pasó con la palabra, no? La palabra es lo primero que salió por la ventana. ¿Por qué sucede eso? No sé si tal vez no, en nuestro tiempo de estudiar, no recibimos la palabra seriamente, con esas ganas de mantenerla en nuestra mente para ese momento. O tal vez pensamos que la palabra no es para ese momento. Ese momento es para que yo reaccione a mi gusto, a mi parecer. ¿Verdad? La palabra de Dios definitivamente es algo muy útil, hermano. Eso lo hemos visto del Viejo Testamento, vimos toda la historia. Todos aquellos personajes que obedecieron a Dios, pues a lo último tuvieron éxito, ¿verdad? Porque ellos vieron que ese mensaje era útil. La palabra de Dios es útil. Puse, ¿dónde es útil? ¿En un coraje es útil la palabra de Dios? Cuando de repente andamos ahí, como dicen, rabiosos, ¿es útil la palabra de Dios? Pues es lo más útil. Una vez estábamos en la casa y empezó un poquito de discusión ahí. Y todo tranquilo, todo bien. Discusión en paz, ¿no? Pero empezó la cosa, yo vi cómo empezó a escalar. Y no nomás entre yo y mi esposa, eran mis hijos, todos estábamos involucrados en la discusión. Yo creo que la hermana Abby le regaló a mi esposa un jarroncito así curioso, así decorado. Y adentro del jarrón tenía muchos papelitos así envueltos. Y en esos papelitos había escrituras. Entonces mi esposa, no sé, dice, espérate, verás, agarra uno. Y yo, ¿qué es esto, no? Y ábrelo. Y puras escrituras que nos daban, hermano, en el punto especial nos daba cada uno. De escrituras que nos enseñaban nuestra poca espiritualidad en ese momento. Y veo qué tan necesario son esas escrituras en nuestra mente siempre. Si no están, hermano, ahí nos agarramos todos, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios es un gran beneficio para nosotros mismos, ¿verdad? Pero muchas veces
pues no lo vemos así y nos distraemos. Entonces, la palabra de Dios es útil en un coraje. Y puse, claro que sí. La Biblia dice que todo nos da coraje. Pero en Efesios 4:26, vamos a ver qué dice ahí de eso. Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está. Esta palabra es útil en este momento porque me dice, enójate, pero ahí párale. ¿Verdad? O sea, enójate, pero no peques. No te vayas más allá. No te emociones tanto. Y ahí exactamente es donde la palabra es útil. Y espero que muchos de nosotros, en muchos de nuestras vidas, sea útil. Que no nomás sea algo que escribimos ahí, sino que lo traigamos en mente. ¿Verdad? ¿Qué sería lo contrario, hermano? ¿Qué sería lo contrario a este ejemplo? Yeah. Enójate y peca. O sea, enójate y maldice. Porque estás enojado, o sea, saca lo que traes adentro. Es más, ¿has oído las personas que dicen así? No te quedes con eso adentro, dice, sácalo. Sí, te vas a enfermar. Enójate y peca, maldice. Enójate y vete por ahí y ver cómo te desquitas el enojo. ¿Verdad? Enójate y así como te hizo, tú también devuélvele peor. Y, o sea, es tan contrario a la enseñanza de Dios, el pensamiento del hombre carnal, que es increíble, hermano. Que ahorita lo estoy leyendo aquí, pero a lo mejor dicen, no, pues, ¿quién no ve lo claro que es mejor enojarte y no pecar? Pues sí, es lo mejor, pero llevarlo a cabo. Así está el detalle, ¿verdad? La palabra es útil en muchas maneras, en todos los aspectos. En momentos de tentación, la palabra te exhorta también. Dice, huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es como te está trazando el mapa para que tengas éxito. Es un beneficio grandísimo. Pero que cuando dice huye de las pasiones, muchos de nosotros, o sea, en vez de huir, nos acercamos a las pasiones. Nos acercamos a donde está la tentación. Y pues ahí, ¿qué puede pasar? Pues que caigamos en el error, ¿verdad? Y realmente ese es el plan de Satanás. Que ninguno de nosotros traiga esta armadura puesta, que ninguno de nosotros piense que la palabra es útil, para que estés cayendo una y otra vez, ¿verdad? Para que de esa manera te sientas incapaz de poder ponerte a leer un versículo, porque te sientes como que no eres digno de estar estudiando algo bíblico. ¿Cómo? Si acabo la semana pasada o ayer, acabo de hacer esto. Ese es el plan de Satanás, hermanos. La palabra de Dios es útil en una envidia, puse. Cuando tenemos envidia. Gálatas 5:24, vamos a ver qué dice ahí. Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está. Ahí está el consejo que nos presta esta palabra. Siempre habrá problemas, hermanos, cuando la palabra pierde su utilidad. Hay una escritura que, le voy a decir la verdad, no creo que aplique al que ha obedecido el Evangelio, pero hay algo en esa escritura que a veces me llega. La escritura es 2 Timoteo 3:7. 2 Timoteo 3:7. A ver si les pasa lo mismo. Aquí la palabra de Dios está hablando de un hombre que no agrada a Dios. Un hombre que tiene cualidades malas, negativas. Pero como les digo, una de sus cualidades, no sé por qué me llega a mí. En 2 Timoteo 3:7 dice, estas siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto lo menciono, hermanos, porque a veces que creo que me puede pasar a mí. O sea, siempre estar aprendiendo, siempre estar estudiando, pero no llego al conocimiento, al entendimiento de poder llevar a cabo las cosas, de poder detener mis pasiones, de poder detener mis emociones carnales. Es algo verdaderamente peligroso. Entonces, la verdad que yo espero que Dios en esta tarde y siguiendo adelante, pues nos ayude más. Nos ayude más a conseguir este entendimiento que es por medio de su palabra. ¿Verdad? Esto de verdad es lo que nos conviene. Nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta usar la palabra como utensilio. Es algo esencial, como para el hombre, como para la mujer. Porque sin ese utensilio, hermanos, nosotros podemos trabajar mucho y podemos hacer mucho dinero. Eso no es problema. Podemos comer en todas partes. Podemos viajar, podemos hacer lo que sea. Pero eso la palabra de Dios enseña muy claramente que el bienestar del hombre, dice la Escritura, no depende de los bienes materiales que posee. O sea, podemos tener mucho, pero a lo último vivimos una vida muy infeliz, ¿verdad? Porque este contentamiento y felicidad, pues solo Dios la puede dar. El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación, dice. Yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Dice. Entonces él me está enseñando que es algo que él aprendió. La palabra en él fue útil y aprendió a estar contento cualquiera fuera su situación. Es algo que conviene. Recuerdo que hace algunos años atrás le preguntaba a un hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste al estudio? No me decía nomás, hubo box, me decía. Entonces, ya con eso ya me dio a entender todo. Hubo box, es que no había paz, hubo problemas. Entonces, yo creo que sin esta palabra siempre va a haber box, va a haber boxeo estelar. Yo veo esta palabra de Dios, este utensilio, como algo de gran beneficio. Y espero transmitirle eso a mis hijos y si es posible a mis hermanos, a todos ustedes, ¿verdad? Que es un gran beneficio. Y yo recuerdo que cuando estaba joven y pensaba de algo de la iglesia,
Pues yo no veía nada de beneficio de venir a una iglesia. Es más, cuando yo estaba joven, yo asistía a una iglesia con una tía mía, yo creo que ya le he mencionado, y no entendía cuál era el motivo de ir a la iglesia. Tal vez por mi juventud, no sentía culpabilidad por mis errores, ¿verdad? Pero no veía el beneficio en lo que hacíamos. Más bien veía que como que al revés, como que no me desfavorecía, como que me afectaba. Parecía que eran más las cosas que no podía hacer que las que podía hacer. Entonces, como un niño, pues obviamente no me gustaba. Y recuerdo que mis primos decían, no escuches esa música, esa música no es música cristiana, es música mundana. Entonces me puse a pensar en eso, que pues yo creía en lo que me decían. Pero hoy en día, hermanos, yo veo que la música es música. La música son instrumentos musicales que se ponen ahí en conjunto a tocar juntos, ¿verdad? Y lo que sí entiendo ahora es el mensaje que trae la música. O sea, cada música trae su mensaje, ¿verdad? Y la palabra de Dios me dice que es útil para poder entender la diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita puedo escuchar jazz, puedo escuchar, no sé, country, Tex-Mex, todo tipo de música puede uno escuchar. Pero hay veces que voy oyendo la radio y digo, no, ya se pasaron. Eso trae un mensaje que me está afectando. Miren lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, dice. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, de su mente, ¿verdad? Aquí está hablando de su mente, porque este corazón es un órgano más que está pompeando. Saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, o sea, de la mente, habla la boca, dice. Entonces aquí es obvio que estoy entendiendo que la palabra de Dios me está diciendo, de la abundancia que yo estoy metiendo en mi mente, de esa abundancia es lo que va a salir, ¿verdad? Eso es lo que va a salir. Entonces, no vino Isaac, no vino mi hijo. Y esto lo escribí pensando también en él, porque a veces escucho la música que él oye y se lo he dicho muchas veces, o sea, se lo digo, oye, ese es un mensaje que trae. Me gusta la guitarra que está tocando, pero oye, escucha el mensaje. 1 Corintios 10:23. Vamos a ver. 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, dice. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí está. La palabra de Dios me está ayudando, ¿verdad? Es un utensilio que me está ayudando a entender que todo puedo participar, pero hay cosas que sí no convienen, ¿verdad? Hay cosas que no edifican. Entonces, ¿qué debo de hacer? Filipenses 4:8, vamos a ver a esa escritura de Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Ahí está, en esto pensar. Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos esa responsabilidad
de utilizar la palabra como utensilio para saber escoger. Si no sabemos escoger, entonces pues de la abundancia de nuestra mente es lo que va a salir. Recuerdo que cuando estaba ahí con mis primos también, había cosa que no me gustaba, es que no nos dejaban ir al cine, ¿verdad? No nos dejaban ir al cine. No sé por qué. Todavía no se me quita de la mente cuando salió la película del Lion King. Queríamos ir a verla y no pudimos. Entonces, a causa de estas cosas, cuando yo era joven, pues no entendía los beneficios que la palabra trae al hombre, ¿verdad? Y ahora espero que cada uno de nosotros poco a poco pueda entender el beneficio que trae el aceptar la palabra como lo que es, ese consejo que viene de parte de Dios, un beneficio, un regalo, ¿verdad? Que Dios nos da para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene. Y espero que a cada uno de nosotros pues este pensamiento crezca y que podamos pues seguir adelante, buscando cómo madurar, cómo hacerle para que pase el tiempo y nosotros sigamos madurando, porque si se ponen a pensar, hermanos, dentro de la iglesia, tú puedes decir, bueno, pues si yo no maduro, no le hago un daño a nadie, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia, hermanos, la iglesia necesita hermanos y hermanas maduras. Porque si todos nos quedamos aquí en la carne, yo les aseguro que tarde o temprano nosotros no vamos a estar juntos. Porque esa es la naturaleza del hombre carnal, es dividir, es destruir. Y de repente cuando yo no puedo perdonar a un hermano, cuando yo critico a otro hermano, cuando yo veo las faltas de otro hermano, cosas así que en la carne muchas veces nos gusta pensar de esa manera, y no tenemos la espiritualidad, pues nunca lo perdonamos. Y este tipo de cosas pues afectamos nosotros no solamente afectamos a nuestro ser, nuestra persona, y afectamos a todos ustedes, porque queramos o no estamos conectados en ese espíritu, y nuestra responsabilidad y lo que Dios quiere de nosotros no es eso. Hermanos, terminé un poco temprano. Espero que este estudio a lo mejor nos ayude de una manera para reconocer la importancia de la palabra y cómo debemos usarla, cómo debe ser algo útil en nuestras vidas. Espero que se haya ayudado en algo. Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecer, pues aquí hay mucha agua. Paso enfrente mientras entonamos este himno de invitación.